Justamente hoy se cumplen 2 meses del inicio de este llamado estallido social, que trajo una serie de consecuencias, una serie de elecciones y también una serie de reacciones políticas. ¿Cuáles son las percepciones, las visiones que tiene el senador Kenneth Pugh, con quien vamos a conversar hoy? Es lo que vamos a conocer. Senador, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy es un día histórico, pero más histórico fue ese viernes 18 de octubre, que va a ser recordado en nuestros libros porque Chile vivía antes una realidad. Después del 18 de octubre se está viviendo otra realidad. Y esa realidad, de alguna manera, refleja procesos sociales que están presentes en todo el mundo. Lo que le ha pasado a Chile es producto de una realidad que tenemos que hacernos cargo. ¿Y por qué parte? Básicamente porque la gente se ha cansado ciertas cosas. O sea, cuando uno dice han ocurrido abusos, claro que han ocurrido abusos. Hay gente que siente que han abusado de ello. ¿Y eso a qué los ha llevado? A que con fuerza hayan querido convocarse y congregarse. Y salieron a manifestarlo. Pero, en paralelo, se produjo algo que no habíamos visto nunca también. Y por eso yo quiero separar ambas cosas. En Ecuador, semanas antes, había ocurrido un proceso similar. El embajador de Ecuador en Chile, Homero Arellano, estaba de visita en Quito con la Academia Diplomática cuando ocurre esto en Ecuador. Y él, ¿qué es lo que vio cuando llega de vuelta a Chile? Que lo que en 12 días se demoró en destruirse en Ecuador, en Chile fue solo en 2 horas. Entonces hay algo que nos pasó, algo que todavía no entendemos. Fue ese nivel de violencia y destrucción que presenciamos todos y que realmente hasta el día de hoy vemos que no tenemos una respuesta y vemos que puede producirse en cualquier momento algo similar. Ahora, respecto de las respuestas que han sido políticas, ¿cómo ve usted cómo se ha desencadenado este acuerdo al que se convocó para dar un plebiscito, una salida, una pregunta, a lo mejor una instancia de participación en la ciudadanía para que defina a través por la Constitución algunos de los temas que le inquietan tanto, porque hay muchos otros que se están viendo a través de reforma tributaria y de distintos temas que también podrían ser parte de la solución? Si analizamos entonces qué ha pasado los 2 meses, la primera semana tuvimos algo especial y de hecho un estado de excepción. Un estado excepcional en la Constitución, un estado de emergencia, que hizo que obviamente el proceso se radicalizara mucho más. ¿Qué decía entonces el presidente Piñera? Decide hacer algo que fue muy importante, retirar las Fuerzas Armadas y buscar un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ese acuerdo por la paz es una agenda social potente y de hecho, yo creo que lo que nos ha tenido en el Parlamento preocupado los últimos días ha sido eso. ¿Cómo lograr modificar las leyes para que las leyes lo reflejen? Y así con los recursos que tiene el país, y eso es bien importante entenderlo, no podemos dar cosas que el país no tiene. La ley de presupuesto que acabamos de aprobar, los acuerdos que hay, los aumentos, lograr, por ejemplo, los adultos mayores que puedan pagar todos la mitad de su tarifa, el poder disminuir los costos de los medicamentos, el tener pensiones básicas solidarias dignas, al menos sobre la línea de la pobreza, es lo que el país necesita. Y obviamente más, pero para poder tener más necesitamos crecer. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lograr que lo que los alcaldes hicieron en la encuesta ciudadana, básicamente un proceso de participación, 2,5 millones de personas, en donde han definido sus prioridades. Y las prioridades son las mismas que vemos, pensiones, salud, educación. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Para eso, obviamente, uno diría, no necesito una nueva constitución. Pero también la gente que ha pedido, queremos que se avance en una nueva constitución. Y es lo que tenemos que habilitar. Senador, ese fue justamente un proceso el que llevaron a cabo los alcaldes, que fue una consulta, una pequeña elección, podríamos decir, donde la gente concurrió a la urna en algunos casos, y no se requirió, por ejemplo, del uso de las Fuerzas Armadas, como lo vemos habitualmente en las elecciones. Ahora hay un proyecto que busca, ¿no es cierto?, que se resguarde cierta infraestructura crítica, donde sí puedan estar más presentes. ¿Cómo lo ve usted? Porque este proyecto probablemente va a ir a la sala, va a estar debatiéndose y usted también fue uno de los autores. ¿Qué contempla ese proyecto? ¿Qué es lo que busca? El proyecto lo que busca es permitir que aquellas industrias de las cuales dependemos, y cuando digo industria porque son las que nos proveen los servicios básicos, la electricidad que permite que estemos hoy conectados y que usemos nuestros celulares, porque si me quedo sin celular, bueno, hay algunos que su vida se pierde. El agua, que la necesito y que tiene que llegar, el gas, todos los elementos de transporte que nos permiten movernos de forma segura, nuestros hospitales, también el gobierno, todas las organizaciones de gobierno que sostienen, ellas en casos especiales, cuando son sobrepasados las protecciones normales, porque la industria tiene sus guardias civiles, están las policías, pero llega un momento en que si se llegara a producir una amenaza sobre ellas directa,
Es conveniente y deseable tener Fuerzas Armadas, pero dentro, protegiendo esos recintos. Esto no es solo algo que quiera Chile, esto lo hace el mundo entero. Europa fue de los primeros en avanzar y ellos han definido 14 industrias que son esenciales, que son críticas, tienen centros de protección de infraestructura crítica, se coordinan con la seguridad que tienen cada una de las empresas, con las policías, pero también está contemplado el empleo de refuerzo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que vamos a votar ahora y permitir que sin que haya necesidad de un estado de excepción constitucional, sin que se limiten las garantías de las personas, sin que se tenga que tener un militar a cargo del orden público, los militares, dependientes del Ministerio de Defensa, estén custodiando estos puntos que son estratégicos, son esenciales, de los cuales todos dependemos. Incluso nuestras vidas, nos puede costar las vidas si de repente una cierta industria es afectada. Y eso es lo que tenemos que evitar, que ese ataque deliberado, organizado, que no tiene nada que ver con una protesta, puede afectar nuestras condiciones, no solo de calidad de vida, sino que nuestras vidas. Porque de hecho este proyecto deja de manera explícita la prohibición de que puedan, ¿no es cierto?, concurrir a estas fuerzas que están destinadas a la infraestructura crítica a controlar el orden público. Por supuesto, porque el orden público lo controlan las policías y las policías están preparadas para eso. Curiosamente, siempre se le da toda la carga a Carabineros. Carabineros tiene fuerzas especiales que son las encargadas de restaurar el orden público cuando éste ha sido en forma violenta afectado. Hoy también votamos una reforma al Código Procesal Penal para definir lo que es el saqueo, para definir que las barricadas pueden interferir y por eso queremos evitarlas, para evitar que ocurran actos sobre las personas. Todo esto es parte de una transformación. España lo tuvo que hacer igual que nosotros. En su legislación no tenían considerado muchos elementos que iban a afectar el orden público. El 2015 tuvieron que hacer sus reformas, sus leyes nuevas, y bueno, Chile le ha tocado ahora, el 2019, hacer algo. Lo que le está pasando al mundo es algo similar. El caso de los españoles, los ninis, esa gente que son movimientos muy grandes. En Chile también. Más de 650.000 jóvenes entre 19 y 29 años no estudian ni trabajan. O sea, tenemos que hacernos cargo de ellos, buscarles trabajo, darles la oportunidad. Oportunidades para todos. Eso también es parte de la agenda social. La agenda social no solo es el disminuir los costos, básicamente los costos de vida, y aumentar los ingresos, pensiones o salarios, también es dar oportunidad de trabajo a toda la gente que quiere y que no encuentra trabajo. Claro, la falta de oportunidades que muchos tienen desde un inicio, digamos, desde los hogares donde se encuentran y donde muchas veces no se dan estas oportunidades. Senador, justamente este estado de alerta, esta reforma constitucional que viene a crear un estado de alerta, bueno, usted lo decía, los españoles lo tuvieron que hacer, tal vez deja en evidencia también que hubo un problema o que la herramienta no se adecuó también, este decreto que se aplicó en su momento por el presidente, porque tal vez fue demasiado pronto el haber decidido sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, y después eso se refleja en tener que retirarlos nuevamente. Después se dio otra situación crítica en la que muchos dicen, bueno, estuvo a punto nuevamente de hacer lo mismo. Da justamente o busca, ¿no es cierto?, hacerse cargo también de tener una herramienta más o menos intermedia para este tipo de casos. Por supuesto, y más que una herramienta intermedia, es un instrumento que le permite al Ejecutivo disponer de fuerzas que van a ir a cuidar y resguardar áreas que son críticas, liberando a las policías. Porque si hay que enfrentar el orden público, hay que hacerlo con las policías. Y lo segundo, también disuade y evita de que a alguna gente se le ocurra manipular a las personas para que vayan a atentar contra lo propio. Porque tenemos que entender que hoy en día las personas viven en burbujas de la información. Y es tan fácil como decir, vamos a funar a esta estación o vamos a hacer un masivo en este lugar. Y esa concentración de personas puede ser usada como un caballo de Troya para que algunos traten de meterse dentro y destruyan algo que es de todo. Entonces, la manipulación que se hace sobre las grandes concentraciones de personas es algo que también tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque esas personas que están usando las redes sociales la están usando de forma negativa, no le están dando el uso correcto. Y lo segundo, entender que la protección de infraestructura crítica de la que dependen vidas. Yo quiero poner un ejemplo, la industria química. Si ataca la industria química, puede que yo no dependa de los químicos de la industria, pero si se produce una explosión, la nube tóxica que avanza puede matar miles de personas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar ese lugar para evitar que terceros quieran dañar a otros. Por lo tanto, ni siquiera es cuidar la misma infraestructura, sino que evitar que el daño de esa infraestructura vaya a matar a gente que está en los alrededores. Oiga, senador, este tema entró de colado, podríamos decirlo así, pero ¿qué importancia y qué relevancia tiene este tema de las redes sociales? Porque ha tenido
mucho impacto en otros movimientos, lo que ocurrió en Irán. Yo leía que tuvo mucha relación con, o sea, más en esa época fue el tema del cable, de la televisión, pero también el uso de Internet y cómo esto se puede masificar a través de las redes sociales. También hay ejemplos internacionales de cómo esto se ha ocupado y ha servido muchas veces para hacer daño, otras veces para convocar a las personas y también ha jugado un papel clave en este momento en Chile. Por eso la Internet nos permite el mejor instrumento para poder saber qué ocurre. El problema es quién lo manipula, si los manipulan los de un lado o los manipulan los del otro lado. Y ahí tenemos que tener mecanismos que eviten los fake news de cualquiera. Por un lado propaganda, por el otro lado agitación o sublevación, y así las personas sepan exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque si no va a ser una parte de una manipulación mucho mayor y más grande. Y esto no solo del país, al país también lo manipulan otros países. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos están influenciando. Y esto afecta incluso procesos democráticos. El mejor proceso democrático, Brexit, los ingleses, cuando cambiaron la condición y terminaron finalmente votando, o las elecciones en Estados Unidos. Nosotros vamos a tener elecciones pronto y por lo tanto tenemos que cuidar el ciberespacio para que se mantenga la neutralidad. Son espacios en donde no podemos polarizarlos, porque lo único que van a hacer es que se enfrenten unos a otros, generando cada uno sus noticias falsas para afectarse, que no es la realidad de lo que está ocurriendo. Son ejemplos que de verdad nos hacen pensar en lo relevante que sería también ir fijándose en ese tema. Bueno, pero gracias a Twitter nos enteramos que estuvo usted, senador, en Santiago, ahí junto al alcalde Juan Fernández, entiendo, firmando un convenio, un avance con Islas Galápagos que tiene varias similitudes y muchas cosas que cooperarse entre ambos, ¿no? Efectivamente, esto nació como parte de mi trabajo como presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Nuestra Constitución tiene definido en el artículo 126 dos territorios especiales: el territorio insular polinésico Rapa Nui o Isla Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, cada uno de ellos con una riqueza increíble. Para Isla de Pascua, Rapa Nui, tenemos una ley, la 21.070, con un modelo de carga que fija cuánta gente puede vivir en la isla. ¿Qué estamos buscando? Desarrollar un estatuto especial para el archipiélago Juan Fernández, con un modelo, y eso es lo que le pedimos a la Subdere, que se contratara una empresa, para que nosotros hagamos finalmente una legislación. ¿Qué hemos pedido entonces? Usar experiencia. ¿De quiénes? Del archipiélago de las Galápagos. Ellos cumplieron 40 años como patrimonio de la humanidad. Tienen un gobierno regional. Es un territorio bastante más grande que el archipiélago Juan Fernández, pero el archipiélago Juan Fernández tiene un parque marino, que fue declarado el año 2018, de 226.000 kilómetros cuadrados, o sea, muchísimo más grande que el de Galápagos. El de Galápagos es de 150.000 kilómetros, este es de 226.000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Ecuador, para asemejarlo más o menos continental. Y el desafío es cómo lograr hacer gestión integral de un territorio insular que además se reserva a la biosfera. Si tú introduces una mascota, un gato, y ese gato se escapa, ese gato puede matar los picaflores. Al morir el picaflor, empieza la flora, se empieza a perder todo el ecosistema. Si uno tiene problemas con sobreexplotación de los productos marinos, también va a afectarlo. La gracia que tiene el archipiélago Juan Fernández es que su gente, los pescadores artesanales, han sido una muestra internacional de cómo se tiene que enfrentar la sostenibilidad de un recurso, por ejemplo la langosta, que ellos tienen ya certificado a estándares internacionales. Y eso es lo que queremos, que las comunidades entiendan su territorio, que el Estado pueda ayudar al territorio a desarrollarse, pero también limitarlo. Y así lo vamos a hacer, vamos a limitar la cantidad de gente que pueda vivir en Juan Fernández. Como también tiene esos límites, entiendo, en las Islas Galápagos, pero que tiene también todo un tema turístico que es muy importante. Por supuesto, las Galápagos generan un negocio gigantesco, son 275.000 las visitas al año que tiene. Eso es bastante grande, entendamos, en un parque nacional, Radal Siete Tazas, por poner un ejemplo, son 40.000. Este es un parque que tiene una cantidad impresionante, 275.000. Al archipiélago Juan Fernández llegan 2.000 personas. Es muy poco. Queremos entonces mejorar la conectividad, no solo por barco, también a futuro, ojalá el próximo año van a llegar unos hidroaviones y poder volar desde Valparaíso, el primer hidropuerto de América del Sur, hasta la bahía Cumberland y así poder llegar a la misma playa sin tener todos los problemas que eso conlleva. Pero el desafío es que esa gente visite y cuide, deje recursos, pero no se quede, porque si no se va a sobrepoblar y no hay territorio, no hay espacio físico, no hay capacidad de generación ni de agua ni de electricidad, no hay capacidad de residuos, cómo manejar la basura.
Esos son los objetivos que tienen las Naciones Unidas, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el archipiélago queremos que luzcan muy bien. Las Naciones Unidas tiene previsto al 2030. Nosotros queremos al 2025 tener cumplidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el archipiélago y así preocuparnos no solo de lo medioambiental, también de lo económico, que se sostenga económicamente, y también, fundamental, lo social, cómo vive la gente, que nadie quede afuera de la prosperidad que tiene, que todos puedan disfrutar y cuidar lo que tienen, que es un patrimonio de toda la humanidad. Son grandes desafíos los que tiene ahí en el archipiélago de Juan Fernández, muchas cosas, porque hay, por un lado existe cierta precariedad a lo mejor con el tema de los traslados, de los viajes, de cómo se puede llegar y todo ese tema, pero también, claro, hay muchos otros desafíos en los que es importante que también el continente se vaya preocupando a lo mejor un poco más. Bueno, ahí el desafío es, por lo tanto, corregir esa brecha, que es la misma brecha que tienen los territorios zonas extremas. Pero la brecha no solo es física del desplazamiento de las aeronaves, también es digital. Y dentro de las propuestas, lo que tenemos previsto, y ojalá se dé, es que el cable de fibra óptica que nos va a conectar con el sudeste asiático pase por el archipiélago de Juan Fernández y pase por Rapa Nui. Y así que los territorios queden digitalmente conectados, entregando información de cambio climático, de control del parque, de todo lo que puede servirle a la humanidad. Juan Fernández entonces se convierte en un ícono que puede servir para que Chile ilumine en política pública cómo se tienen que manejar territorios insulares oceánicos, frágiles. Es el lugar más difícil de llegar, es más fácil llegar a Rapa Nui y Isla Pascua en costo que lo que cuesta llegar al archipiélago Juan Fernández. Y ellos dependen básicamente de un producto, de la langosta y en forma secundaria del turismo. Queremos que ojalá el turismo le dé mucho más calidad de vida a la gente y las personas también aprendan a valorar qué significa cuidar un territorio, porque cuando uno dice el Estado va a aportar, son los impuestos de nosotros, pero que van a estar bien puestos en un archipiélago para cuidar ese entorno que es, tal como lo dicen las Naciones Unidas, una reserva de la biosfera, UNESCO, que es para toda la humanidad. Puede que ahí tengamos conocimiento, ciencia que ni siquiera conocemos ahora y que haya que descubrir. No solo lo que está sobre las islas, que son pequeñas, sino que en los fondos marinos y en toda la extensión de mar que ellas tienen. Bueno, el senador Kenneth Pugh aportándonos, por cierto, bastante respecto de lo que significa el archipiélago de Juan Fernández, el valor que tiene. Le agradecemos por esta conversación, también por habernos entregado sus visiones sobre lo que ha sido el país en estos 2 meses de estallido social. Muchas gracias. La verdad es que Televisión del Senado tiene esa capacidad de poner temas relevantes, en qué estamos en el trabajo legislativo, cómo nuestro trabajo legislativo se conecta con los territorios y cómo nuestros territorios pueden ser ejemplos en Chile. Si bien hemos sufrido 2 meses, vamos a construir un Chile mejor y eso se hace desde aquí, desde el Parlamento con mejores leyes. Esperamos que sea, esa es la instancia. Senador, muchas gracias. Nosotros los invitamos a ustedes a que también puedan revisar estos diálogos, este diálogo que tuvimos con el senador Kenneth Pugh y los otros que hemos realizado en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile. Muchas gracias por su compañía.